Ensalada cremosa de mango y aguacate sin azúcar, ideal para diabéticos. Ojo pues porque lo que vamos a preparar hoy es una ensalada fresca, colorida y demasiado buena. De esas que uno ve y ya le dan ganas de probarla. Arrancamos esta exquisita ensalada con 250 gramos de tomates cherry. Estos los lavamos muy bien y de manera natural los ponemos a desinfectar en agua con vinagre blanco. Este paso es clave, así que ponga cuidado, porque una buena limpieza hace toda la diferencia. Mientras los tomates reposan tranquilos, seguimos con los demás ingredientes. Vamos pues. Pasamos a un mango bien maduro. Este ingrediente nos gusta mucho porque aporta dulzor natural sin necesidad de azúcar. Además es rico en fibra y antioxidantes. Lavamos muy bien el mango, retiramos su cáscara, lo cortamos en rodajas y luego en cubos pequeños, procurando que queden parejitos. Díganos en los comentarios, ¿a ustedes el mango les gusta más bien maduro o un poquito verde para las ensaladas? ¿Cierto? Vea, mientras sigue viendo cómo va tomando forma esta receta, vaya suscribiéndose. Hágalo con confianza, sin pensarlo tanto. Así nos mantenemos cerquita y usted no se pierde ni una sola de las ideas que traemos todos los días. Ahora usamos un pepino. Este lo lavamos muy bien, retiramos completamente la cáscara y también las semillas porque así queda más suave y fácil de digerir. Luego lo cortamos en cubos pequeños. El pepino es de esos ingredientes refrescantes que hidratan, ayudan a la digestión y le dan una textura deliciosa a la ensalada. Vea pues, ¿lo prefieren con cáscara o sin cáscara? Continuamos con media cebolla roja. La limpiamos muy bien y la cortamos bien finita. Este ingrediente es uno de los favoritos porque aporta sabor, aroma y además tiene propiedades antiinflamatorias. Aquí otra pregunta, ponga cuidado. ¿Les gusta la cebolla bien finita o un poquito más gruesa para que se sienta más? Seguimos con 2 aguacates maduros tipo Hass, que este sí que es un ingrediente consentido. Retiramos la cáscara, sacamos la semilla y los cortamos en cubos medianos. El aguacate aporta grasas buenas, ayuda al corazón y deja una cremosidad espectacular. Este ingrediente nos encanta, ¿cierto? Cuéntenos ustedes si también es de sus favoritos. Ahora retomamos los tomates cherry, los sacamos del agua, los secamos muy bien y procedemos a cortarlos en mitades. Ya con todo listo llegó el momento más sabroso, el de combinar. En una ensaladera o recipiente de nuestra preferencia, agregamos el mango, el pepino, el aguacate, la cebolla roja y los tomates. Solo ver estos colores ya provoca, vea pues. Ahí mismo, directamente sobre los ingredientes, agregamos el aderezo. Añadimos 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, luego agregamos el jugo de 2 limones, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Con una cuchara grande mezclamos suavemente con cariño, asegurándonos de que el aderezo se incorpore por completo y abrace cada ingrediente. Listo, servimos y a disfrutar. Esta ensalada se puede acompañar con pollo a la plancha, pescado, huevos, carnes magras o simplemente disfrutar sola, como una comida ligera y completa. Si esta receta les gustó, déjennos un comentario, cuéntenos qué ingrediente cambiarían o cuál les gusta más. Compartan este video con alguien que quiera comer mejor. Regálennos un me gusta y suscríbanse al canal de las ensaladas para seguir aprendiendo recetas fáciles, saludables y llenas de sabor. Vamos pues, que aquí seguimos cocinando con amor, cuidándonos y disfrutando cada plato, ¿cierto?